En esta serie de videos vamos a hablar de un nuevo TDA, TDA cola de prioridad. Eh, este TDA va a ser similar a una cola, en el sentido de que van a entrar elementos, vamos a guardarlos, y van a salir, pero no en el orden de entrada, como en el caso de la cola al ser un TDA FIFO, sino que va a estar dado por una prioridad. Entonces, el elemento que salga va a ser el más prioritario, con más prioritario en el caso de cola de prioridad de máximos. A partir de ahora vamos a hablar siempre de cola de prioridad de máximos, pero todo el análisis que se haga y todo lo que se mencione es equivalente para el caso de mínimos, solamente simplemente en vez de decir máximos decimos mínimos y es probablemente donde haya una llave de mayor vaya una de menor, es el único cambio a nivel conceptual. Entonces, ¿qué primitivas va a tener este TDA? Simplemente encolar y desencolar como una cola. Obviamente, encolar es así nomás lo mismo. Desencolar no va a salir el primero que guardé, sino el más prioritario, el máximo. Y, tengo que poder ver el máximo y vamos a querer que eso sea no de uno. Después depende de la implementación que uno haga, el encolar o desencolar y o el desencolar pueden llegar a costar más o menos. ¿Sí? Entonces, siguiente, supongamos que tenemos solamente dos prioridades. ¿Cómo podríamos implementar este TDA con lo visto hasta ahora? Les recomiendo pausar el video, pensarlo, debería poderse les ocurrir alguna idea. Bueno, una solución podría ser simplemente que nuestro TDA internamente guarde dos colas. Entonces tiene una cola para los elementos prioritarios y una para los elementos menos prioritarios. Entonces cuando quiero colar simplemente guardo en la cola que corresponda y cuando desencole primero me fijo si hay elementos en la cola prioritaria, desencolo de ahí y si no, desencolo de la otra. Entonces, ¿qué pasaría si tenemos K prioridades? Con K prioridades, ok, la idea sería similar, pero vamos a tener que tener K colas y vamos a tener que ir de la más prioritaria a la menos prioritaria buscando. Entonces, acá ya se empieza a ver que esto puede ser un problema, ¿sí? Porque esto ya es O de K, el desencolar y el encolar. Que a priori si decimos que K es un número acotado no es un problema, pero ¿y si yo quiero trabajar en un caso un poco más general o donde no sé? Y esa es la siguiente pregunta, es si tenemos una cantidad de prioridades indefinidas, o si no son números enteros, porque tal vez las prioridades están dadas por números con coma, por decirlo de una manera, o si ni siquiera son valores numéricos, porque muchas veces lo que nos puede pasar es, por ejemplo, yo quiero poder comparar dos cosas, o sea, simplemente quiero el resultado de la comparación, esto es más grande o sí, es más grande o más chico que otra cosa. Por ejemplo, si nuestra cola de prioridad nos va a indicar, tenemos pacientes y queremos obviamente atender primero a los pacientes que estén en una situación más grave, es un poco difícil decir, bueno, ok, este paciente tiene un número, le asigno un número tanto y este otro le asigno otro número y entonces los puedo comparar numéricamente. Posiblemente se pueda hacer algún tipo de transformación, pero bueno, tal vez no quiero hacer eso, no quiero pasar por eso y entonces el tema es, bueno, ¿qué pasa si no son estrictamente numéricos? Si quiero compararlos de otra forma. Em, entonces ya este modelo no nos sirve. Entonces vamos a plantear una primera opción puede ocurrir, es cómo hacemos esto. O sea, si ya tenemos indefinidas, no podemos usar cualquier cantidad de colas, no nos conviene andar diciendo, bueno, tengo un arreglo dinámico de colas, no es conveniente. Eh, Hay distintas opciones, por ejemplo, guardando con listas enlazadas, listas ordenadas, arreglos, etcétera. Todas esas opciones se van a analizar mejor en clase. Acá simplemente vamos a mencionar una que muchas veces ocurre, que es ¿qué pasa si yo uso un ABB o ABL, supongámoslo implementado? Em, entonces, obtener el máximo no va a ser O de 1, ya se vio, eso es en el mejor caso, siempre cuando está todo balanceado, ABL es log n, pero puede resolverse, si yo mantengo una referencia, o sea, tengo un puntero, cuál es el máximo, se puede resolver. El problema es que hay que mantener eso. ¿Sí? Mantener eso en una BL donde hay rotaciones, la verdad que no es algo sencillo.
en el caso de borrados y todo ese tipo de situaciones. Em, por otro lado, va a ser menos eficiente que lo que vamos a ver más adelante, o sea, ahora en las próximas diapositivas, que es el estar todo el tiempo andar generando rotaciones para el caso de la BL o como fuere, va a generar muchos problemas. No va a funcionar, va a tener todo el tema de manejo punteros, lo va a hacer menos eficiente. Por otro lado, construir una BB o una BL, ¿sí? De N elementos ya conocidos, o sea, yo ya quiero tener una cola de prioridad con estos elementos, es eso de N log N. ¿Sí? Vamos a ver en futuros videos que la estructura que vamos a plantear nos lo permite hacer más rápido. Esto es difícil de implementar, ¿sí? O sea, partiendo desde el caso, si ya hay que hacer una BL, es difícil de implementar. La solución que les vamos a mencionar y les vamos a explicar es muchísimo más fácil de implementar, es muchos niveles de dificultad más leve. Y por otro lado, justamente, okay, yo uso un árbol para tener esto ordenado de alguna forma. La clave va a tener que ser la prioridad. Entonces eso me obliga a tener que yo saber que las prioridades son valores directamente que de alguna manera yo puedo ir y asignar. Y va a tener que ser de una sola forma. Eso lo empieza a complicar significativamente a toda esta opción. Entonces, vamos a descartarla, vamos a ir directamente por la solución propuesta. Entonces, primero que nada, vamos a seguir charlando un poquito de árboles, aunque después no usemos explícitamente árboles, pero podemos verlos. Entonces, primero que nada, vamos a hablar de lo que se llama propiedad de heap. Y en este caso no tiene nada que ver con memoria dinámica, ¿sí? Con el área de memoria dinámica. Em, la propiedad de heap de máximos implica que un árbol binario, ¿sí? Tiene esa propiedad si la raíz del árbol es más grande o igual, ¿sí? Descartemos el caso del igual, pero es más grande o igual a sus dos hijos. Y estos a su vez son heaps, o sea, estos dos también cumplen con esta prioridad. O sea, el padre de este árbol es más grande que sus dos hijos, que a su vez son más grandes que sus hijos, que a su vez son más grandes que sus hijos. Por esta propiedad, necesariamente el elemento más grande de todo el árbol tiene que estar en la raíz. ¿Sí? Piénsenlo, es una cuestión de transitividad. Si el elemento más grande no está en la raíz, va a tener que estar más abajo y no va a cumplir la propiedad de heap. ¿Sí? Siempre que estemos hablando de que no haya igualdad con la raíz. ¿Sí? De vuelta, esto no es un diccionario, así que esto pueden haber repetidos tranquilamente. Entonces, podemos ver este primer árbol, podemos ver esto, ¿cumple o no cumple propiedad de heap? Dejo un segundo. Bueno, esto sí, efectivamente cumple, o sea, 3 es más grande que el 2, que ambos 2. El 2 es más grande o igual que este 2 y este 0. Este 2 es más grande que el 1 y este 1 es más grande que el menos 3. Entonces, esto cumple propiedad de heap. Segundo, esto cumple propiedad de heap. Y bueno, debe ser bastante evidente que sí, que lo cumple. No hay ningún hijo que rompa con la propiedad de heap. Siguiente ejemplo es ver si esto cumple propiedad de heap. Y bueno, no, porque si bien el 3 es más grande que el 2 y el 1, el 2 no es más grande que el 7. Entonces esto no cumple propiedad de heap. Bastante intuitivo entender qué implica la propiedad de heap, no es nada demasiado complicado. Entonces, ahora, otra propiedad que necesitamos para los heaps es ver lo que son los árboles izquierdistas, ¿sí? Un árbol izquierdista es uno que está completo, pero en el último nivel está completo de izquierda a derecha, ¿sí? O sea, lo que hacemos es decir, bueno, ok, yo lo voy completando de izquierda a derecha este árbol. Cuando termino con un nivel, sigo con el siguiente, de izquierda a derecha. Completo ese nivel, de izquierda a derecha. Entonces, por ejemplo, ¿este árbol es izquierdista? Bueno, evidentemente no lo es, o sea, tiene, o sea, ya sin este nodo de acá, incluso sin esto no sería izquierdista porque falta primero el hijo izquierdo, acá, y luego podría venir este 1. Entonces la siguiente va a ser esto. ¿Es un árbol izquierdista? Bueno, sí, efectivamente lo es.
Este otro, ¿es un árbol izquierdista? También, efectivamente lo es. Esto tiene que ver con una cuestión de la estructura del árbol, no tiene nada que ver con los elementos que hayan aquí. ¿Sí? Aparte, se puede analizar si esto cumple con la propiedad de Heap. ¿Sí? Entonces, vamos a agarrar nosotros un árbol izquierdista, ¿sí? Con propiedad de heap, ¿sí? Eso va a ser lo que nosotros realmente digamos que esto es un heap, ¿sí? Podemos verlo como un árbol izquierdista con propiedad de heap. Ahora, nosotros no lo vamos a implementar con árboles. Incluso hacer esto de ir metiéndolo en el lugar en el que corresponde con árboles sería un poquito problemático. Por se puede, es hacer un par de cuentas en sí, ver en dónde le corresponde ir. Pero no es realmente muy sencillo porque además después vamos a tener que ver, bueno, cómo reestructuramos esto cuando van apareciendo elementos cada vez más grandes. Eh, realmente no, seguro no podríamos zafar de necesariamente tener referencias a los padres y eso ya empieza a complicar bastante más la estructura. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con una estructura muchísimo más fácil. Vamos a directamente trabajar con un arreglo. Ahora, van a pasar dos cosas. Cuando nosotros vayamos y programemos, y realmente lo que esté pasando va a ser sobre un arreglo. Pero el tema es que por una cuestión podamos decirle, pedagógica, es mucho más fácil ver lo que está pasando en un árbol. Entonces se pueden ver las dos representaciones. Obviamente después la que se implementa es sobre un arreglo, pero es más fácil verlo desde un árbol. Entonces, partamos desde nuestro primer caso. Supongamos que tenemos este heap, ¿sí? Es un árbol binario. Vemos que cumple la propiedad de heap, ¿sí? 7 es más grande que 5 y que 6. Este 6 es más grande que este menos 3 y este 4. Este 5 es más grande que el 4 y el 0. Y este 4 es más grande que el 2. ¿Sí? Esto cumple propiedad de heap, buenísimo, y es evidentemente izquierdista. Entonces, lo que vamos a hacer es hacerle simplemente un recorrido por niveles, ¿sí? Como dijimos, esto se completa izquierda a derecha por niveles, y con eso es suficiente. Ya directamente eso es lo que vamos a guardar en el arreglo, ¿sí? Viene el 7, 5, 6, 4, 0, menos 3, 4, 2, ¿sí? Evidentemente este arreglo no está ordenado, pero sí sucede una cosa. Fíjense dónde está el elemento más grande. Como justamente habíamos dicho que por consecuencia de la propiedad de heap, sí o sí el elemento más grande va a estar en la raíz del árbol, necesariamente, por haber hecho el recorrido por niveles, va a estar en el primer elemento del arreglo. Sí o sí, siempre. Siempre el más grande de todo el heap va a estar acá adentro, en la primera posición. Entonces, algo que nos va a servir mucho, porque está bien, buenísimo, yo tengo esto, pero esta representación en arreglo, pero yo después vamos a ver cómo y para qué. Yo quiero, dado un padre, digamos, este nodo de acá, quiero saber quiénes son sus hijos, y dado un nodo cualquiera, quiero saber cuál es su padre. Acá se puede hacer, se ven las referencias directamente acá, en un arreglo no existe tal cosa. Deberíamos tal vez guardar más información. Pero en sí no es necesario, por el simple hecho de cómo se recorre, cómo se llena este árbol, con un par de cuentas es suficiente. Entonces, si yo estoy en la posición I, quiero saber cuáles son las posiciones de sus hijos. Obviamente si existen, o sea, si están dentro del rango de posiciones válidas. Bueno, el hijo izquierdo va a ser 2 por I más 1. Y el hijo derecho va a ser 2 por I más 2. ¿Sí? Nada más. Y la posición del padre va a ser I menos 1 dividido 2. ¿Sí? La parte entera. Veamos un ejemplo. ¿Sí? Supongamos que yo quiero ver quiénes son los hijos del 7 de acá. ¿Sí? 7. Vemos 2 por 0, la posición de acá, 0, más 1, 1, y 2, ¿sí? Más 2, 2. Entonces vemos que los hijos son los de la posición 1 y 2, son 5 y 6, son estos de acá. ¿Ok? Eso se ve que está bien. Veamos, por ejemplo, el caso del 6. Entonces hacemos 2 por 2, 4, más 1, 5, y más 2, 6. Esos serían los dos hijos. Este de acá, de la posición 5, y el de la posición 6, que son el menos 3 y el 4. Ok, buenísimo. Entonces vemos el siguiente caso, el del 4. 4 por 2, 8.
Perdón, me estaba fijando, me fijé en la posición 4, no en la posición de este 4, que es este acá, 3. Entonces, 3 por 2, 6, más 1, 7, y más 2, 8. ¿Sí? Entonces las posiciones 7 y 8. 8, como ya no es una posición válida, no lo contamos, evidentemente no tiene hijo derecho, listo, ya está. Pero 7 sí, entonces acá tenemos su hijo. Veamos ahora, por ejemplo, si no, yo quiero ver quién es el padre de este 0 acá, que este sí es la posición 4. ¿Sí? 4 menos 1, 3, dividido 2, 1. ¿Sí? Es este 5 acá. Si yo tengo este 4 de acá, o este menos 3, digamos, este menos 3 es este de acá. Su posición es la 5, menos 1, 4, dividido 2, 2, este de acá. Si yo quiero ver el padre de este 6, la posición 2, menos 1, 1, dividido 2, 0. ¿Sí? Entonces cierra por todos lados. Esto, con esta simple cuenta ya podemos saber. Entonces, lo siguiente que tenemos que ver es, bueno, cómo podemos encolar y desencolar en esta estructura.